sector de los videojuegos utiliza a menudo terminología para definir las bases del mismo. Algunos términos son más fáciles de definir que otros, por ejemplo, los utilizados para el género MOBA o para los de la supervivencia o los RPG. Así fue como se crearon algunos términos como por ejemplo el de pushear, farmear, grindear, lootear y un sinfín de términos que todo el mundo entiende y comprende. Sin embargo, hay uno en específico que utiliza gran parte de la comunidad, pero que a su vez es bastante ambiguo y confuso, y a menudo se utiliza para definir cosas que ya poseen su propia terminología. Por supuesto, estoy hablando del término jugabilidad. Durante este vídeo vamos a sumergirnos en un puñado de conceptos para tratar de darle una definición bastante cercana. ¿Qué es la jugabilidad? Es una pregunta muy fácil de hacer, pero tremendamente difícil de responder. El término es cuanto menos ambiguo. A lo largo de los años se ha utilizado de múltiples maneras, en muchas ocasiones de forma errónea. La Real Academia Española lo introdujo en el Diccionario de la Lengua Española en el año 2014, y cito textualmente su definición: facilidad de uso que un juego, especialmente en un videojuego, ofrece a sus usuarios. Pero esta descripción no solo es escasa, también se antoja incorrecta desde el prisma analítico. Sería realmente fácil escribir una frase para definir la propia jugabilidad, pero de hacerlo solo conseguiría ser tan ambiguo como la propia RAE, porque honestamente pocas cosas son más importantes que la jugabilidad en un videojuego. Y es por ello que a menudo la gente la confunde tanto. La manera más común de utilizar el término es para señalar la interacción directa del jugador con el juego. En otras palabras, la capacidad de comunicarse a través de los mandos, con la posibilidad que el juego quiera ofrecernos. Podríamos analizar las mecánicas de cientos de juegos y en cada uno de ellos observaríamos alguna peculiaridad que lo haría único. El límite se encuentra en la imaginación de los desarrolladores, y si analizamos el propósito final, no es otro que el de ofrecer una comunicación con el jugador a través de un juego interactivo llevado a su máxima expresión. Es común confundir el término jugabilidad con el mapeado de botones, ya sea con un pad de control o bien con un teclado y ratón. Y también el sistema de control o el recurso de las cámaras, en primera y en tercera persona, cenitales, fijas y cualquiera que se le ocurra a los programadores. A ver, que nadie se confunda, todo lo mencionado también forma parte de la jugabilidad, pero eso no es la propia jugabilidad. La terminología correcta en este caso sería sistema de control de personaje, y es una pieza más dentro de este puzzle. Vamos a intentar buscar algunos ejemplos que sostengan lo que estoy intentando decir. Con estos ejemplos voy a intentar buscar los puntos más flexibles que nos permitan ver la jugabilidad desde una nueva perspectiva. Vamos a empezar con uno de mis juegos favoritos, Dark Souls. A estas alturas todo el mundo debe conocer la franquicia de From Software y sus bondades. Algo que me fascina de ellos es cómo utiliza el escenario para darnos un contexto del mundo que habitamos. Si somos observadores, podemos encontrar en el propio escenario una historia muda que nos explica qué sucesos han transcurrido con anterioridad. Esto se traduce, por ejemplo, en el por qué encontramos ciertos ítems a lo largo del escenario. Como decía, si somos observadores, veremos que muchos de los objetos, enemigos y un sinfín de detalles poseen un contexto para estar ahí. El juego se está comunicando con el jugador a través de esa narración muda y da pistas continuamente de lo que vamos a encontrarnos. Para dar más énfasis a mis palabras, quiero mencionar a los Caballeros Negros, que encontramos a lo largo y ancho de todo el Ordran. Estos caballeros fueron enviados por Gwyn, Señor de la Ceniza, en la búsqueda de los demonios que se escaparon de Izalith perdida. Estos demonios fueron creados cuando la bruja de Izalith y sus hijas intentaron clonar la primera llama. El resultado fue que al intentar clonarla estalló una ola de caos que deformó a los habitantes de la región, y estos se transformaron en demonios. Estos caballeros en principio eran caballeros plateados como los que nos encontramos en Anor Londo, pero tras enfrentarse a los demonios de Izalith quedaron carbonizados y por eso son caballeros negros.
Para no desviarnos mucho, quiero hablaros de los dos primeros caballeros negros que encontramos en el Burgo de los No Muertos. Estos caballeros, para los observadores, verán que se encuentran al acecho de dos demonios que se escaparon de la ciudad infestada, y estoy hablando del demonio del Tauro y del demonio del Aries. Están allí por ese contexto y a su vez sirven para ofrecer al jugador un desafío extra que venga a decirle que puede encontrarse en cualquier lugar del juego un enemigo temible para el que no está preparado. A su vez nos está diciendo que el juego tiene backtracking. ¿Ves lo que quiero decir? Tienen un contexto narrativo y un porqué, y a su vez nos están dando pistas de las mecánicas del juego. Ambas cosas forman parte de la jugabilidad. Sin salirnos aún de From Software y sus juegos, quiero hablaros de Bloodborne. Como muchos ya sabrán, Bloodborne tiene un sistema de parries que viene a ser un contraataque preciso en el momento en el que el enemigo nos ataca, lo que lo deja indefenso a un ataque poderoso por nuestra parte que le resta una gran cantidad de vida. Cualquiera que haya jugado al juego recordará al primer jefe real del juego, llamado Padre Gascoigne. Es curioso como el juego, de camino al boss, nos plantea un combate contra dos grandes enemigos que son muy susceptibles a este tipo de ataques. Son enemigos temibles, con mucha vida y que pegan tremendamente fuerte, pero que sin embargo de encadenarles un parry mueren con mucha facilidad. A continuación vemos que el jefe de la zona es también muy susceptible a esto. En este punto From Software plantea esto como un tutorial para el que nos hagamos con esta mecánica. Nos está diciendo que si le jugamos al jefe con parries es muy posible que salgamos victoriosos en la batalla, o al menos gran parte del combate, ya que el Padre Gascoigne es un enemigo fácil si le ejecutamos correctamente los parries. Llegados a un punto del combate, el jefe muta y al transformarse deja de ser sensible a los parries. Por una parte, el juego nos ofrece un tutorial sin dar explicaciones que interfiera con el juego, y a su vez nos está diciendo que no podemos limitarnos a una mecánica del juego, y donde antes algo funcionaba puede que más tarde no sea así. Todo eso forma parte de la jugabilidad. Otro de los ejemplos que a mí me gusta exponer es el de la relación entre los personajes en el juego The Last Guardian. El título nos plantea experimentar la relación entre un niño y Trico, que es un grifo joven que hallamos en unas antiguas ruinas. Para la ocasión, Tímico desarrolló una inteligencia artificial muy trabajada para Trico hasta el punto de hacerlos parecer un animal salvaje. El resultado es que el animal reacciona y se comporta como un ente externo al jugador, y esto nos obliga a ser observadores para comprender a qué reacciona el joven grifo o cómo lo hace, ya que en multitud de ocasiones necesitaremos de su participación para avanzar, pero este no nos hará caso. Esto obliga al jugador a no solo ser observador con el escenario, sino también a comprender que Trico es susceptible a ciertas cosas, y aún así no siempre nos prestará la atención que deseamos. Esta interacción con un componente externo también forma parte de la jugabilidad y de hecho en este título en específico es la base fundamental. Vamos a seguir con los ejemplos y elijo a dos shooters que utilizan un sistema bastante similar. Es por ello que quiero mencionar a la saga Halo y a la saga Gears of War. Ambos juegos utilizan una mecánica de enemigos que obligan al jugador a improvisar sobre la marcha. Estoy hablando del sistema de jerarquías de enemigos que obligan al jugador a cambiar de arma, de cobertura y en general la forma de jugar sobre el terreno de juego. En el caso de Halo utiliza el sistema de escuadras, donde podemos encontrar a los Grunts, esos pequeños enemigos molestos que siempre andan rodeando a los enemigos más peligrosos como los Elites o los Brutes, y que sirven para despistar un poco y desviar el fuego, mientras que los Jackals utilizados para que estos mismos puedan tener un poco de evasión. Esto nos obliga a cambiar la estrategia e incluso las armas para combatirlos. Sin entrar en más detalles, es un sistema que busca dinamismo en el combate y a su vez consigue hacerlo más orgánico y divertido. Con Gears ocurre algo parecido, pero además añadiendo el componente del escenario. Es por ello que combatir contra un dron es distinto que combatir contra un escopetero, y si combinamos a ambos en el terreno de batalla, vemos que el jugador es obligado a franquear al primero utilizando las coberturas y el escenario, mientras que con el segundo se ve obligado a retroceder. Gears además tiene un buen puñado de enemigos, bastante diferenciadores, que nos obliga a cambiar el armamento continuamente, así como intentar aprovechar las coberturas de nuestro alrededor para sacar provecho. Este sistema también forma parte de la jugabilidad.
Así pues, ¿qué es la jugabilidad? Hemos hablado de distintas facetas de la misma, pero aún no le hemos dado una definición al término. Hemos visto que el control de los personajes es parte de la jugabilidad, así como la disposición del escenario, la interactividad con el mismo y la observación o la forma de hacer actuar al propio jugador creando una reacción con componentes del propio juego. La jugabilidad es el todo dentro de una serie de mecánicas y aunque no he querido ahondar más para no confundiros, incluso la música puede llegar a ser parte de la jugabilidad. Y ahora nuevamente, ¿qué es la jugabilidad? La respuesta abreviada que resolvería esta pregunta es todo aquello que tenga interacción con el jugador. Como ya os había adelantado, es una respuesta muy ambigua y nada fácil de responder, pero en términos básicos es así. Cualquier componente que tenga interactividad con el jugador es parte de la jugabilidad, incluso la narración en un juego, ya que en una conversación entre personajes podemos encontrar pistas de lo que nos depara más adelante en el juego. Esto es precisamente lo bonito de los videojuegos, y por lo que los videojuegos son precisamente eso, videojuegos. La jugabilidad es la capacidad que tiene el programador de comunicarse con los jugadores a través de sus juegos y sus mecánicas, y esta no tiene barreras más allá de la imaginación del mismo.